docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, profesora titular de las cátedras de Sociología de las Organizaciones y Teoría Política segundo, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Su área de investigación y asistencia técnica está principalmente orientada a la democracia local, el fortalecimiento institucional de gobiernos locales, instancias asociativas intermunicipales y organizaciones de la sociedad civil, con especial énfasis en procesos deliberativos, de concertación y accountability social. Fue coordinadora ejecutiva de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y representante por Argentina de la Red Latinoamericana por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables. Actualmente integra el grupo de temático Trabajo de Transparencia, Rendición de Cuentas y AIP, y el grupo de temático de Trabajo de Desarrollo Urbano de la red. Le damos la palabra a Pamela Cáceres. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, te podemos escuchar. La pregunta es si ustedes ponen la presentación o... Sí, ponemos nosotros la presentación. Un segundito. Ahí vamos. Bien. ¿Y ustedes la pasan o paso yo las diapositivas? Las diapositivas las vamos pasando nosotros. Bueno, a todos, es un gusto para mí tener de nuevo la posibilidad de participar de esta instancia de formación que me parece muy valiosa. La idea de esta presentación, que tiene un título bastante largo, este tema de la participación y, digamos, la participación ciudadana como... ay, perdón que acá tengo algo que no me permite ver la presentación. No sé si tiene un cuadro o todos la ven bien. ¿Todos la pueden ver bien? Yo sí la estoy viendo bien, Pamela. Bien, bueno, esta presentación que tiene un título largo como la participación ciudadana y la reversión de la delegación como antídotos contra los déficits democráticos, es largo, pero intenta de alguna manera provocar, y si pudiéramos resumirlo, la idea de la presentación es de alguna manera poner de relieve algunas particularidades de las democracias en América Latina, de nuestras democracias, y poder pensar la democracia no solamente en términos ideales, sino también como una forma de organización y ejercicio del poder político, ¿no? Que tiene suma relevancia para la vida de todas las personas en el continente, ¿no? Y a partir de pensarlo de esa manera, también proponer que el desafío para el fortalecimiento de nuestras democracias y para el desarrollo de su potencial radica en la posibilidad de articular un nuevo mapa de poder en la región a partir de la participación ciudadana y del ejercicio de una ciudadanía activa, ¿no? Concretamente, esos son los desafíos que planteamos en esta presentación que entendemos nos encontramos hoy en América Latina. La próxima, por favor. Los contenidos, por eso la presentación va a estar estructurada en un primer lugar en presentar de qué manera, si nosotros pensamos la democracia en términos ideales, los principios que orientan la democracia, cómo contraponerlos a la realidad democrática, ¿no? Cómo establecer un marco de análisis que permita reflexionar sobre las distancias que se presentan entre la democracia como ideal y la democracia realmente vivida, para a partir de eso poder identificar y poner de relieve cuáles son esas brechas, esos déficits y esos desafíos
que hoy encontramos en nuestras democracias. Para finalmente, y en términos propositivos, poder pensar cuál puede ser el papel de la participación ciudadana en los procesos de democratización en nuestra región. La siguiente, por favor. Si nosotros pensamos la democracia como el gobierno del pueblo, ¿no? En términos ideales, eso nos llevaría a pensar que el ciudadano es el punto de partida y el foco de todo proceso democrático, ¿no? Es el ciudadano de quien proviene la autoridad y por tanto a quien el poder político debe rendir cuentas, ¿no? Es lo que llamamos el accountability y la responsiveness, ¿no? A partir de eso, si el ciudadano es el punto de partida y el foco democrático, esa cuestión nos lleva a preguntarnos cuál es la situación de nuestras ciudadanías, ¿no? De nuestras ciudadanías en términos de las posibilidades y capacidades reales para poder asumir el papel justamente de ser quien, en donde reside la autoridad y la posibilidad de controlar al poder político, ¿no? Y eso pone de relieve en qué medida los derechos de la ciudadanía se encuentran realizados efectivamente. Lo que podríamos decir es que una ciudadanía en la cual los derechos mínimos no se encuentran expresados y no se encuentran en la realidad, es muy difícil que pueda asumir un papel activo en un protagonismo real en el gobierno de nuestras sociedades, ¿no? En esto que entendemos de la democracia como una forma de ejercicio del poder político. Pero también, más allá de la necesidad de analizar en qué estado se encuentran en términos de derechos nuestra ciudadanía, también sería es importante analizar cuál es la cultura política de nuestra ciudadanía, es decir, en qué medida nos encontramos con ciudadanos con voluntad de ejercer efectivamente el poder político y en qué medida esa ciudadanía tiene capacidades reales de poder ejercer la voz y de incidir en los procesos políticos. La próxima, por favor. Eso por un lado, ¿no? Deberíamos analizar nuestras ciudadanías como foco de los procesos democráticos y por otro lado la importancia de las instituciones, ¿no? Entendiendo que las instituciones de la democracia son instrumentos o medios que nos permiten, de alguna manera, que hemos inventado, hemos construido, para poder llevar adelante y concretar la democracia como realidad, ¿no? Si nosotros pensamos que la democracia implica principalmente dos principios fundamentales. Por un lado, el principio del control popular del poder político y por otro lado, el de la igualdad, ¿no? Nosotros tendríamos que preguntar, digamos, estos dos principios entendidos como ideales regulativos, ¿no?, de nuestras democracias, las instituciones se supone que son el medio para poder concretar y hacer efectivos esos principios, ¿no? Y que pueden ser evaluados en tanto, digamos que en tal sentido no son inamovibles, en tanto instrumentos, y que la evaluación de en qué grado nos permiten alcanzar esos principios es significativo para poder pensar y poder transformar también esos medios para alcanzar esos fines. La próxima, por favor. Las instituciones, digamos, en lo concreto son todos aquellos como lo que hemos definido en términos de elecciones y de competencia electoral, los sistemas de representación, los controles horizontales entre poderes, los procesos institucionalizados de participación, de rendición de cuentas, de acceso a la información pública, ¿no? Suponemos que estas instituciones son significativas en la medida en que nos permiten concretar los principios fundamentales de la democracia, ¿no? En términos del ejercicio efectivo de la autoridad del pueblo y en términos de la consideración de los ciudadanos como iguales. La próxima, por favor. La próxima.
Entonces, nosotros podríamos decir que es posible evaluar la calidad de nuestras democracias, en tanto podemos evaluar el funcionamiento de nuestras instituciones y la participación de los ciudadanos de manera efectiva en el control del poder político, ¿no? En la descentralización del poder político y en la rendición del poder político, la rendición de cuentas por parte del poder político a los ciudadanos, ¿no? Eso sería en términos de un marco normativo ideal y a partir de eso poder analizar en los hechos concretos cuánto se encuentra realizada nuestras democracias, ¿no? Y eso implica eh, poder pensar y poder establecer esas brechas que nos permiten identificar los desafíos en los cuales actualmente nos encontramos. La próxima. La próxima. No, la anterior, por favor. Entonces, pensando ese marco normativo y marco de análisis, una de las cuestiones que nosotros encontramos que en América Latina, a pesar de la diversidad que implica nuestro continente, también encontramos elementos comunes a la hora de analizar nuestras democracias, ¿no? Y que tiene que ver con los procesos históricos de desarrollo, pero que de alguna manera algunas constantes en la historia, ¿no? Y una de ellas es que cuando nosotros miramos, tenemos en cuenta estos ideales regulativos de control popular, del poder político y de igualdad, en los hechos en América Latina nos encontramos que existe una confluencia de la democracia en América Latina convive con niveles de desigualdad, ¿no? En un continente que es el más desigual del planeta, ¿no? Y en donde esa convivencia de desigualdad con democracia aparece como una realidad contradictoria, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en términos del ejercicio del poder político, una de las características es una tendencia, y que es, digamos, una característica además eh, que se agrega y se articula con la característica anterior, es que nos encontramos con procesos, por un lado, de descentralización del poder político, y por otro lado, de una tendencia a la delegación por parte de la ciudadanía del ejercicio efectivo de ese poder político, ¿no? Por otro lado, una realidad de falta de confianza y credibilidad en la política y en las instituciones políticas que se relacionan también con un desapego y una apatía hacia lo público por parte de los ciudadanos, ¿no? Todo esto confluye en que ese espacio público, ese espacio de construcción colectiva, esa esfera pública, se encuentra deteriorada en términos de las expectativas y en términos de los resultados, de cómo lograr resultados colectivos, ¿no? Que se traduzcan en bienestar para todos, en inclusión, en aquello que entendemos que la democracia como ideal, pero también como un medio para la igualdad, bueno, se encuentra bastante alejada de ello y la realidad del predominio de estrategias individuales, ¿no? Entonces eso nos pone frente a una serie de desafíos, principalmente de cómo podemos innovar en términos de instituciones políticas, de prácticas políticas que nos permitan, por un lado, transformar las condiciones de la ciudadanía, hacer las instituciones más permeables a las necesidades, estas brechas en términos democráticos identificamos, y sobre todo en este contexto de desigualdad y de exclusión, de qué manera podemos generar procesos políticos que permitan incluir las voces tradicional e históricamente postergadas. La próxima. En ese sentido, muchos, digamos, algunos autores politólogos de nuestra región han descrito la democracia latinoamericana principalmente a partir de este concepto de democracias eminentemente delegativas que elaboró Guillermo O'Donnell, ¿no? Él lo que planteaba fue que en nuestras democracias se caracterizan, entre otras cosas, ¿no?, por
por una ausencia de pesos y contrapesos al interior del aparato estatal, por una marcada concentración del poder, que principalmente se da porque a partir de los procesos electorales, que concentran, digamos, que limita la participación a esa instancia, luego de esa instancia, y quien resulta triunfante en las elecciones encarna de alguna manera ese mito de la delegación del poder, ¿no? Y una delegación ilimitada de la autoridad política, y como un custodio principal y excluyente de intereses, ¿no? Un intérprete excluyente que de alguna manera moldea los procesos políticos y que por un lado implica que la relación entre los gobernantes y los gobernados se limita al momento electoral, por otro lado implica la delegación ciega y plena del poder desde los electores al elegido, y de alguna manera el encapsulamiento y la clausura del poder político en relación a la sociedad, ¿no? Esto principalmente se debe, digamos, desde una perspectiva relacional, no solamente con las características que adquiere el poder político, sino también con las prácticas y la cultura política de los ciudadanos, ¿no? Por un lado, esta tendencia al ejercicio del poder político hace que no existan mediaciones y espacios de interacción entre representantes y representados, pero por otro lado un retraimiento de los ciudadanos de los espacios de toma de decisión. La próxima. Entonces, la pregunta es, en un contexto de estas características que caracterizan los procesos políticos en América Latina, ¿cuál puede ser el papel de la participación ciudadana en la democratización? La próxima. Si nosotros entendemos que implica para su realización que los ciudadanos efectivamente ejercitan el control de las decisiones que afectan sus vidas, la pregunta es cómo hacemos para ampliar en los hechos los espacios y los marcos de participación, cómo podemos correr los límites de la democracia representativa y democratizar esos espacios de decisión, ¿no? Y ahí es donde una de las cuestiones que resulta muy importante es las capacidades que podemos tener y desarrollar para comprender dónde residen los obstáculos sociopolíticos, ¿no? Para que la ciudadanía efectivamente ejerza ese control que los afectan, ¿no? Por un lado es esta capacidad de poder identificar los obstáculos en términos de poder y su ejercicio, poder identificar qué estrategias podemos desarrollar y poder también desarrollar innovaciones creativas respecto de cómo se producen esos espacios de participación. La próxima. Entonces, eso nos permite poder pensar que la profundización de las democracias es un proceso de construcción que nunca está acabado y que principalmente consiste en un proyecto político, ¿no? En sí mismo, ¿no? Profundizar la democracia puede ser entendido como un proyecto político, en el sentido de que es un proyecto político consciente, deliberado, que requiere de estrategias de construcción de poder, de empoderamiento de la ciudadanía para efectivamente poder lograrlo. La profundización democrática no es algo que se pueda dar espontáneamente, no es algo que debemos esperar que ocurra, sino que la democratización implica el involucramiento en el proceso de construcción y de entenderlo esto como un proyecto y como un objetivo político. La próxima. ¿Cómo desde la ciudadanía? Bueno, convertir esto en un proyecto político ciudadano, o dicho de otra manera, la posibilidad de asumir un protagonismo de la ciudadanía, requiere
comprender que estos son procesos de acción colectiva. No es posible la transformación desde el individualismo, no es posible desde la acción aislada, requiere de pensar modos de actuar en conjunto, modos de construir redes y de construir poder social o capital social, ¿no? Como también podemos llamarlo. La próxima. Porque ese capital social es esa capacidad de construir poder social, es la que permite la incidencia efectiva, ¿no? Poder participar de los procesos de decisión implica tener capacidad de incidencia en los procesos de decisión. La incidencia o la capacidad de participar de los procesos de decisión y de democratización de los espacios no es algo que necesariamente se va a habilitar, sino es algo que hay que conquistar, ¿no? Y eso es lo que entendemos cuando hablamos de incidencia política de la sociedad civil, ¿no? Como una forma de participación política legítima en democracia que requiere de la acción consciente, deliberada y orientada a influir en la acción estatal, ¿no? Pero no orientada a influir en términos corporativos y egoístas, sino a partir de definiciones también conjuntas de lo que entendemos por interés público, ¿no? Eso es el componente fundamentalmente democrático de la participación ciudadana o de la participación política de la ciudadanía, que se trata de procesos abiertos y democráticos que apelan y que plantean y reivindican el interés colectivo, ¿no? Y que claramente son procesos de participación y de construcción de poder en donde sortear los obstáculos que hoy se plantean a la democratización, que se plantean en términos de exclusión y de desigualdad, implica identificar esos obstáculos e implica también lidiar con el conflicto, ¿no? Si en 200 años de historia de nuestras sociedades, de la historia política de nuestras sociedades en América Latina, no hemos logrado revertir un proyecto excluyente, ¿no? Que se traduce en desigualdad, necesitamos generar un proyecto político alternativo que sortee los obstáculos que hoy reproducen exclusión y desigualdad. La próxima. Y eso requiere, ese proceso de empoderamiento de la ciudadanía implica lo que recién decíamos, implica construir capital social, redes, ¿no? Acción colectiva, significa desarrollar capacidades de problematización, capacidad de análisis sociopolítico de esos obstáculos, y también implica la construcción de propuestas alternativas, ¿no? Es decir, de traducir estos proyectos políticos democráticos en propuestas concretas de transformación de la sociedad, ¿no? Y para eso también es importante los espacios de formación política como estos, el desarrollo de capacidades argumentativas para poder defenderlo, para poder plantearlo en una esfera pública que requiere, digamos, de sumar voluntades, de generar consensos en torno a esas propuestas alternativas. La próxima. Y la realidad de América Latina y lo esperanzador es que esto que estamos diciendo, estos proyectos surgidos desde abajo, estos intentos, como dice Isabel Rauber, de construir una nueva geometría del poder en América Latina, existen, los conocemos, podemos identificarlos. Hoy muchos de los temas estructurales que aparecen en la esfera pública y en la esfera política son temas instalados desde los actores de la sociedad civil y de los movimientos sociales, ¿no? Ahí es donde aparecen y se construyen y se plantean esas propuestas de alternativas, esas reivindicaciones desde el derecho a la tierra, a la identidad, a la educación, la necesidad de atender a la violencia institucional, a la violencia de género, etcétera, son hoy planteamientos que eminentemente surgen desde la sociedad civil y aparecen como esperanzadores. La próxima.
y además de poder reconocer, entender, tejer, articular los esfuerzos de la sociedad civil y de los movimientos sociales que están planteando la necesidad de construir alternativas y de profundizar las democracias en la región, también es importante poder identificar que hoy existen innovaciones institucionales y prácticas que son muy interesantes, que empiezan a generar estas propuestas no solamente de objetivos políticos, sino de mecanismos institucionales nuevos que permitan recrear las instituciones, perforar las instituciones, hacerlas más permeables a la participación ciudadana, ¿no? Existen muchísimas de estas experiencias. Yo acá les he traído, por ejemplo, una plataforma que es la plataforma Update, que ha sido un intento de organizaciones sociales de poder identificar, sistematizar experiencias promovidas desde la sociedad civil que aparecen como interesantes de conocer, de generar espacios de aprendizaje y de articulación a nivel regional que también resultan interesantes y bueno, que resultan como una especie de fuente de inspiración para los procesos y los proyectos en distintos niveles territoriales. La próxima. Y eso, digamos, un poco para hacer esta introducción y para que podamos seguramente conversar y atender a las consultas que puedan surgir. Gracias.